Les doy a todos la bienvenida a esta comisión del 16º Encuentro Latinoamericano de Diseño, comisión titulada Comunidades, Identidad, Diseño y Patrimonio. En esta comisión nos van a acompañar los siguientes expositores que ahora les voy a comentar, que tienen 12 minutos para realizar sus exposiciones y les pedimos que sean rígidos con esa duración, así todos tienen las mismas posibilidades de exponer. Nos acompañan Eric Bernardo de Paulo, de Brasil, con su tema O Design e o Vernacular. También nos acompaña Francisco Fernando Gallego Escobar, de Colombia, con su tema El Rápido de Animación, un proyecto que integra una comunidad de trabajo. Tenemos también a Jorge González, también de Colombia, con su tema Concepto Palermano. También está Ricardo Antonio Inocencio Lastra, de México, con su tema Proyecto TSOTS. Nos acompaña también Natsue Ayelen Kiyama, de Argentina, con su tema Comunidades Artesanas, Diseño y Accesibilidad Digital. También está Citlali Macías, de México, con su tema Diseño Social o Epistemología para la Formalización del Diseño Artesanal. Y también nos acompaña Laura Elizabeth Zamboni Benavides, de Colombia, con su tema Estrategia Publicitaria de Benchmarking para el fortalecimiento del trabajo comunitario en la Comuna 21 de Cali, Valle del Cauca. Les recuerdo a todos los espectadores que tienen el chat de la sala habilitado para dejar todas sus consultas y comentarios a lo largo de las exposiciones. Y si tenemos tiempo hacia el final del encuentro, una vez que todos los disertantes hayan concluido con sus exposiciones, vamos a tener un espacio de preguntas, donde ustedes van a poder dejar sus preguntas y ellos van a estar dándoles sus respuestas. Y por último, les recuerdo a todos que esta comisión está siendo grabada y la van a tener disponible a partir del día 3 de septiembre en el canal de YouTube Conferencias DC. Ahora sí, comenzamos con la primera exposición de esta comisión de Eric Bernardo de Paulo, de Brasil. Eric, ¿estás por ahí? Oi, estou sim. Tá me ouvindo? Muy bien, Eric. Escuta? Todavía te Ok. escuchamos, todavía no te vemos. Ahí estás. Muy bien, Eric. Tus 12 Compartilhar minutos a tela. arrancan ahora. Estão vendo? Sí, perfectamente. Ok. Boa noite a todos. Eu sou o Eric Bernardo, eu sou estudante de design da graduação de design da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse meu trabalho, intitulado Design e o Vernacular, Apropriações e Reflexões, faz parte de um projeto de pesquisa coordenado pela professora Fernanda de Abreu Cardoso. É um projeto chamado Design Vernacular, o Design como Produção Social, que se insere também dentro do laboratório de estudos em design e sociedade, que vem sendo formalizado nesses últimos tempos. E agora eu vou começar a apresentar brevemente o que eu venho desenvolvendo na pesquisa. É uma pesquisa de iniciação científica na graduação. Em primeiro lugar, acho que seria importante falar um pouco sobre essa palavra, vernacular, que é uma palavra um pouco desconhecida e também com sentidos um pouco confusos, às vezes, porque muitos sentidos podem ser atribuídos a ela, né? Ao começar pelo sentido no dicionário de língua portuguesa, que fala que vernacular seria algo que é próprio de um lugar, uma região, algo que é autêntico de uma região, né? Só que no campo do design, né, esse termo vem sendo utilizado para falar de qualquer produção que seja similar ao design, mas que seja externa ao campo formal, né, de produção do design. O campo formal seria o design que nós designers, né, estamos incluídos, né, o design que a gente aprende nas universidades e nos formamos designers e tem o nosso campo de atuação profissional. E em oposição a esse campo existe o campo do design vernacular, né? Da forma que nós entendemos, né? Dentro do projeto, que o design vernacular seria, na verdade, por ser externo ao campo formal, ele poderia ser uma produção tanto histórica, né? Algo de outro tempo,
com uma produção de caráter popular, né? Produzida por pessoas de classes sociais economicamente desfavorecidas, né? Então, eu vou dar um enfoque nessa produção popular, né? Porque é o caráter majoritário da produção vernacular no Brasil. Em primeiro lugar... Ih, passou. Ah, tá. Mostrar alguns exemplos, né? Desse design vernacular que eu estou falando, popular, né? Para situar quem não conhece, quem não consigo compreender a partir da minha explicação somente. Então, tem exemplos de letreiros populares, artesanais, né? Algumas filipetas, né? Flyers, embalagens também, alguns banners, que são produzidos por pessoas que não têm formação acadêmica em design e que são de classes sociais desfavorecidas, né? E dentro do projeto, né, o projeto intitulado Design Vernacular, o design como produção social. Nós entendemos o design como uma produção social, ou seja, ele é fruto de um contexto social específico, né? Então, da mesma forma que o contexto institucional da universidade, que forma certos tipos de designers, produz um design que é o design que nós conhecemos, né, como design, o contexto de desfavorecimento econômico produz um outro tipo de design. E dessa forma se constituem esses dois campos, né? Só que o campo do design formal, ele está, sim, atrelado às instituições de poder, às classes dominantes e hegemônicas da sociedade, enquanto o campo do design popular, ele não tem ele é de caráter popular, exatamente. Então, existe uma relação de poder assimétrica, né, entre esses dois campos, né? Então, o campo do design formal, ele acaba tendo muito mais poder de legitimação em relação ao campo do vernacular, que é subalterno, seria subalterno a ele, né? E a partir desse poder de legitimação, o campo do design no campo do design formal, né, ou institucionalizado, ele acaba tendo muitas vezes uma visão de desvalorização da produção popular. Muitas vezes esses letreiros aqui são encarados como um design ruim, uma coisa feia, né? Ou nem mesmo é considerado como design, né? Então existe essa desvalorização e essa sensação de superioridade, né, por parte do design formal, né? Mas esses campos, eles são, sim, distintos um do outro, mas eles também se misturam em alguns momentos, né? Ocorrem as hibridações culturais, né? Misturas de elementos dos dois campos, tanto elementos do design formal que são incorporados pela produção vernacular, como o contrário, né? Que é o que eu vou tratar daqui para frente, falando sobre algumas apropriações de elementos populares em peças do design formal, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de peças de vestuário e calçados, né? E bolsas. Vou primeiro falar sobre a marca Farm, né, que é uma marca de roupas, acessórios, bolsas do Rio de Janeiro, que se apropria muito dessa estética de letreiros populares na feitura dos seus produtos de design, né? Essas estampas de camisa, de calçados, cangas, bolsas, são muito inspiradas nos letreiros de feiras livres, né, que são produções populares. E a loja, ela tem um ideal, assim, vende a ideia de fazer produtos que retratem a essência do Rio de Janeiro, a identidade carioca, né? Assim como essa outra loja aqui, chamada Lacra Ordinária, dessas duas outras blusas aqui, também tem muito forte essa coisa de trazendo seus produtos na identidade nordestina, do Nordeste do Brasil, né? E com isso elas fazem a apropriação da estética muito conhecida no Brasil, que é das estilogravuras presentes na literatura de cordel, né? Que é uma manifestação popular também lá do Nordeste brasileiro, né? Ou seja, você percebe que é muito frequente a utilização essa apropriação desses elementos populares quando se quer utilizar, colocar nos produtos um valor simbólico muito específico de identidade local, como se
a produção popular ela não fosse nunca legitimada como uma produção boa, né? Algo bonito, etc. Mas quando se é interessante utilizar esses elementos para suprir uma necessidade simbólica específica, no caso que é muito recorrente, de identidade local ou identidade brasileira também, isso acontece, né? É uma legitimação muito específica, né? De casos bem específicos. Aqui também eu trouxe exemplos de fontes digitais, né? Que são um clássico também de apropriação da estética vernacular, né? Tem exemplos de outras 3 fontes aqui para exemplificar. Também dá um destaque até para essa fonte aqui, brasileiro, que o próprio nome já deixa bem claro, né, o que eu estou querendo dizer. Na própria intenção do designer, é uma fonte do Christian Cruz, ao trazer os elementos vernaculares para construir uma fonte digital, ele, na intenção dele de fazer isso, já reconheceu que existe esse forte valor simbólico de identidade brasileira, né? Nesse tipo de estética. E tanto que muitos exemplos de uso dessa própria fonte são usos justamente marcando esse sentido, né, de brasilidade. Verão brasileiro, toque de bola, quando se fala de futebol, né, que é algo muito marcante do Brasil. Então, são sempre usos que deixam bem marcada essa intenção, né? Existem muitas visões, né, por parte do campo acadêmico brasileiro em relação a essas apropriações, né? E muitas delas veem essa apropriação de forma positiva, como se fosse uma forma interessante de até, por exemplo, manter registrado uma manifestação popular, né, que existe essa ideia de que tendem a desaparecer, né, com o tempo, com a chegada da modernidade, essas manifestações populares tenderiam a desaparecer. Então, talvez até fontes digitais seria uma forma interessante de manter viva essa manifestação cultural, ou pelo menos registrar ela, porque uma fonte digital permite que muitas pessoas utilizem e repliquem essa estética. Então, se, por exemplo, acabarem os produtores desses letreiros com essa letra, ainda vai existir as fontes digitais. É uma potencialidade interessante da fonte digital, mas eu acho que existem muitas limitações, né, quando se pensa nessa apropriação, porque apesar de ser legal a manter essa manifestação ali retratada, né, é limitado, né? Até que ponto existe uma legitimação de fato, né, dessa produção popular? Porque parece que quando é a produção popular por si só, ela nunca é legitimada como algo valoroso, tal qual o design formal é. Nunca estão em pé de igualdade, né? Quando são avaliadas, né, pelo design popular, pelo design formal, né? Agora, só nesses casos muito específicos de uso, em que existe um interesse no sentido, na simbologia daquele uso, daquela estética popular, que existe a legitimação. Então, eu acho que ainda existe um longo caminho a ser percorrido, né? Até que, de fato, uma apropriação dos elementos vernaculares faça com que eles, por si só, sejam legitimados sem que seja um uso interesseiro, sabe? Eu não sei como está meu tempo aqui, mas eu Te, acho que... te Fala. queda, te queda un minuto más. Mas é basicamente isso que eu tenho para dizer. Eu venho pesquisando em cima disso, procurando imagens, procurando referências dessas apropriações e lendo também outros acadêmicos que falam sobre o assunto, né? E pensando algumas reflexões em cima disso e trouxe algumas provocações aqui para vocês. É basicamente isso. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Eric.
muy interesante el tema. Te invito a que dejes tus medios de contacto, tus redes, para que la gente se pueda poner en contacto con vos, para los que estén interesados en conocer más sobre tu investigación y sobre esta cuestión de la apropiación de, de este estilo de diseño que en un principio, como vos bien decías, se consideraba feo o Uhum. mundano, pero es muy interesante, Eric. Muchísimas gracias. Ya podés dejar de compartir tu pantalla y Tá vamos a bem. pasar al próximo expositor de esta comisión, que es Francisco Fernando Gallego Escobar. Hola, Francisco. ¿Cómo están? Muy bien, ya te Buenas, escuchamos. Todo tuyo. buenas tardes por aquí, buenas noches en Argentina, ¿cierto? Ya está de noche. Em, yo soy Francisco Gallego, soy docente de tiempo completo en la institución universitaria Pascual Bravo y les traigo un proyecto que trabajamos con el semillero de investigación OVNI, que es el semillero que se encarga o que busca trabajar de alguna manera cómo se cuentan las historias o lograr contar historias a través de diferentes medios. Tenemos un proyecto que trabajamos junto con los estudiantes de la tecnología en animación digital del Pascual Bravo, de la institución universitaria Pascual Bravo, em, que empezó siendo un proyecto de aula que nosotros llamamos de una forma un poco inconveniente el rápido de animación, teniendo en cuenta que en animación no hay nada que se haga realmente rápido. Entonces, obviamente, pues esto toma mucho más tiempo que cualquier otro tipo de rápido en diseño, porque realmente el tema de sentarse a animar es una cuestión mucho más compleja y larga. Sin embargo, la idea original o la idea principal era tratar de generar a través del aprendizaje basado en retos eh, eh, competencias específicas que de pronto no se hubieran trabajado, específicas y generales, específicas de la carrera o generales, digamos, de trabajo en equipo, ese tipo de cosas, de organización, de desarrollo de proyectos que no se hubieran logrado desarrollar o que no fueran importantes específicamente para la carrera en ese momento. Entonces, de alguna manera, el proyecto del Rápido ha servido para generar en los estudiantes y también para que los profesores podamos diagnosticar cuestiones alrededor del tema pues, de la enseñanza de la animación que de pronto quedan haciendo falta y suplir esas necesidades a través de un proyecto complejo que genere un reto real, un reto que sea cercano pues, a lo que los estudiantes van a encontrarse en la industria. Los retos los hemos venido trabajando desde hace mucho rato, empezó desde el 2017, em, pero este que les vengo a traer específicamente fue un trabajo que empezamos a trabajar en el 2019, tanto con el programa de animación, con la ayuda de algunos de los docentes y con la interacción completa pues, de los estudiantes y con el apoyo de los dos semilleros, que son el semillero Lila, que es el que se encarga o el que trabaja el tema de los videojuegos y diferentes pues, tipos de aplicaciones digitales que sean interactivas y que generen de alguna manera que tengan alguna cuestión de gamificación. Y Omni, que ya como les conté, que es el semillero que yo dirijo, es el que está trabajando pues, el tema narrativo en la universidad. Empezamos a trabajar el proyecto pero quiero contarles un poquito la génesis del proyecto, porque aquí empieza como de alguna manera un tema que empieza a ser muy interesante cuando empezamos los profes a mirarlo un poquito más allá del mero desarrollo pues, de las competencias o de la parte mecánica y técnica de los estudiantes generar un producto. Y es que empezamos a darnos cuenta que alrededor del proceso el compromiso de los estudiantes, el compromiso de los docentes, el compromiso de la institución alrededor del proyecto de los rápidos en general, fue generando una comunidad de trabajo que de alguna manera marcó. Eh, es una cuestión que no sucede de forma forzada, sino que es espontánea.
cómo toda una comunidad, pues que son los profesores y los estudiantes y los directivos, se comprometen con un proyecto de aula que busca integrar, que esto es una particularidad muy interesante del proyecto, que busca integrar no solamente las asignaturas o las materias de un semestre determinado o de un nivel determinado, sino que trabaja en cascada, empieza desde sexto semestre hasta el primer semestre, que es digamos, pues como la carrera tiene 6 niveles, nosotros lo trabajamos por semestres. Esos semestres, entonces, los estudiantes que están en sexto semestre son los directores de los proyectos que nosotros llamamos rápido y van reclutando a estudiantes de quinto, de cuarto, de tercero, de segundo, de primero. Y obviamente, pues los de primero que apenas están empezando les sirve como un lugar para empezar a ver a qué se van a enfrentar realmente en la carrera. Son proyectos que generalmente duran entre 4 y 5 semanas, pero son muy rápidos porque los estudiantes tienen que sacar productos terminados completamente al final de esas 5 semanas y se trabaja de forma paralela junto con las asignaturas que se están trabajando. Entonces, eso nos permitió a nosotros ver que los estudiantes de sexto le iban bajando, de alguna manera, pues bajando conocimiento a los muchachos de primero, pues quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Y eso pues le subió mucho la calidad al programa. Pero lo más interesante, bueno, el tema que empezamos a trabajar, que es el que les voy a mostrar, que es el tema de los mitos y leyendas antioqueños. Nosotros hacemos en el departamento de diseño un simposio que es el Simposio Internacional de Diseño Sostenible, y en el 2018 los invitados internacionales, nosotros tenemos una tradición y es que hacemos una mesa conversatorio entre los docentes y los invitados internacionales y algunos nacionales, y nos sentamos a conversar de temas de diseño, de hablar pues de la cultura, de la construcción de identidad, de un montón de cosas. Empezamos a hablar en esa mesa en el 2018 de una de las cosas que nos decían los invitados, era que nos apoyáramos un poco más en la cultura, que tratáramos de encontrar esa identidad que es nuestra cuando estamos en ese trabajo pues, de diseño. Pero de alguna manera yo he encontrado una dificultad gigante porque es que para los que de pronto conozcan un poquito cómo es la situación geopolítica de Antioquia, el territorio en el que habita Medellín, que se puede llamar como un departamento o un estado, somos un grupo de personas, un territorio en el que habitan un grupo de culturas supremamente heterogéneo, que me imagino que es lo que debe suceder en la mayoría de Latinoamérica, ¿cierto? Así es como yo leo de alguna manera que somos nosotros. Que todo es un territorio pequeño, pero habitan pues un montón de comunidades que tienen formas de entender su cultura, sus tradiciones, cosmogonías, formas de ver el mundo que son súper diferentes. Entonces uno llegar a hablar de una identidad propia es complicadísimo. Entonces se nos ocurrió al profesor Luis Guillermo, que es el compañero, pues estoy exponiendo yo, pero es el compañero del proyecto, Luis Guillermo Muñoz Marín. Con él empezamos a mirar cómo, bueno, listo, tenemos la pregunta de cómo construir identidad a través del diseño y a través, en este caso específicamente, de productos de animación. ¿Cómo hacemos para que eso sirva para que los estudiantes puedan trabajar el tema de su identidad? Pero sobre todo un problema gigante que teníamos era la identidad. Se puede ver, pues hay una cuestión de colectividad alrededor del territorio y de cómo nosotros nos sentimos adscritos a ciertos territorios, a ciertas culturas, pero también es una noción muy individual, ¿cierto? Es la forma como vos te definís a vos mismo, y sobre todo ahora es una cuestión que es muy, muy importante recalcar y tener en cuenta, porque esa identidad no necesariamente tiene que ver con la forma como nosotros nos vemos, a pesar de que tratamos de expresar esas identidades. Nos definimos de formas diferentes, muy diferentes a como nos definíamos antes, que eran pues muy estructuradas y unas formas muy específicas, muy ortodoxas de entender la identidad. Entonces el ejercicio, siendo un ejercicio colectivo que buscaba construir un producto colectivo, es decir, en grupos, y que
vinculaba a alrededor de 120, 130 estudiantes. Pensamos cómo hacemos para pensar en un trabajo que trabajara esa identidad desde la colectividad, y pensamos precisamente en los mitos y leyendas de Antioquia. Todos los latinoamericanos tenemos diferentes mitos y leyendas alrededor de los espectros, los fantasmas, los duendes y las cosas que nos aparecen, pues cosas que son legadas o heredadas de las tradiciones africanas, de las tradiciones europeas y de las tradiciones nativas de nuestros territorios. Y de ahí salieron unos espectros, unos personajes muy interesantes, y empezamos a trabajar en el 2019 esos proyectos. Trabajamos los proyectos en dos fases, los del semestre 1 y los del semestre 2. En el semestre 1 hicimos un trabajo para realidad aumentada. Los muchachos hicieron una reinterpretación de esos mitos, que los mitos los llamamos antioqueños, pero algunos de esos mitos aparecen en otros territorios de Antioquia, solamente que nosotros pues tuvimos en cuenta los que habiten específicamente en Antioquia, y pues así se compartan con otros. Como una forma también de cerrar un poquito pues como la dificultad, porque a veces ampliarlo mucho pues permite muchas opciones, y eso genera a veces también dificultades en el tema creativo. Entonces tratamos de cerrarlo, les dimos una lista a los muchachos, ellos hicieron unos bocetos, trabajaron con esos bocetos hasta que escogieron sus propios trabajos. Fue muy interesante porque el que hicieron en el primer semestre del 2019 generó un proceso de comunidad de trabajo entre ellos mismos, en el que ellos se ayudaban, se repartían recursos, a pesar de que eran diferentes equipos, se compartían integrantes de los equipos para lograr el reto. Mientras que el que hicimos en el 2019-2 está enfocado más en un trabajo audiovisual. Casi todo el trabajo era muy similar hasta el producto final. No era entregar un producto de realidad aumentada para realidad aumentada, sino un producto para integrar con video live action, o con video pues con video normal. La idea era entonces que estos muchachos hicieran unos cortos que se vieran como cortos, como si fueran metraje encontrado, como si fueran pues como falsos documentales, pues ese tipo pues como de forma de contar y de narrar las historias, que va un poquito más allá pues del asunto simplemente de mostrar al fantasma, sino tratar de meterlo en una cuestión narrativa y que realmente nos dé susto. Eso fue lo que hicimos. Y lo bacano o lo interesante, pues si yo utilizo la palabra bacana porque es muy coloquial y muy de nosotros y muy de la identidad, es los resultados que tuvimos, y eso es lo que quiero mostrarles en este momento. Antes de terminar, Gabriel, cuando se cumpla el minutico me decís, pero yo voy a ir mostrándoles en este instante. Listo. Básicamente, este es la página del semillero, que es un micrositio pues de Google. Pero lo que hicimos con ellos fueron estos personajes. Por ejemplo, que es uno muy interesante, que se llama El Rescoldado, que es un duendecito o diablillo que vive en la candela. Por ejemplo, es la mano peluda, que se le aparece pues a la gente en la casa. Este es uno que nos parece muy interesante, que es la tarasca. Es un demonio que come frutas podridas, y a veces se come también a los niños desobedientes. Casi todos los mitos de Latinoamérica se comen a los niños que no obedecen a los padres. Esta es la patasola. Entonces, estos estudiantes lo que hicieron fue que combinaron como una idea muy interesante que tenían de lo que es el terror, como lo han visto pues en su cultura, también con los mensajes que vienen de Hollywood y que alimentan de alguna manera eso, pero con personajes que son muy de nosotros, que hacen parte pues como del acervo cultural de los antioqueños. Mientras se acaba el tiempo voy a mostrarles otros. Este es un personaje muy interesante, que es el mareco. El mareco a mí me parece que es una iguana, y yo creo que alguien vio la iguana y dijo, ay, eso es un mostrico. El mareco se le roba los dulces a los niños. Entonces los estudiantes teorizaban que tal vez el mareco ahora vive en el Halloween, en la tradición del Halloween, y se viene y se le roba los dulcecitos a los niños que piden de más, o que no le obedecen a los papás.
En cualquier caso, pues, y todo lo que logramos, pues, en este desarrollo, y en el video que está colgado en línea, están montados los corticos de los que hicimos en el segundo semestre del 2019, nos dimos cuenta que lo más importante, más allá del producto, más allá de la competencia, más allá de lo que aprendieron los estudiantes, fue lograr unir a toda la comunidad educativa alrededor de un proceso, de un proyecto que construye identidad, además que descubre identidad, porque muchos de estos personajes estaban perdidos para los estudiantes, que los ponen a buscar no solamente en la biblioteca, sino también preguntarle a sus abuelos, preguntarle a sus tíos, usted sabe de este mito, ¿qué me sabe contar de él? Y que los pone a diseñar y a repensar y actualizar esos personajes para el siglo XXI. Personajes que son mayormente del siglo XIX. Perfecto, Francisco, ya estamos en tiempo cumplido de exposición, pero es maravilloso el proyecto que llevaron adelante. La verdad que desde la propuesta y el concepto hasta la realización es impecable lo que hicieron. Quiero felicitarte porque la verdad que es un proyecto muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Nada, te invito a que dejes las redes donde pueden encontrar más información y más datos sobre estos, Los proyectos. Estos proyectos, sí. Fundamentalmente lo que quería decir es estos talleres o estas cátedras, mejor dicho, ahí está la palabra que no me salía, para todos aquellos que se quieran interiorizar al respecto de lo que están haciendo. Okay. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Francisco. Gracias Pasamos al siguiente expositor de esta comisión, Jorge González, también de Colombia. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, Gabriel, ya estoy para acá. Déjame comparto Muy bien, pantalla. Jorge. Muy bien, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. De antemano, pues quiero darle las gracias a la Universidad Palermo por estos espacios de divulgación y construcción de la disciplina. Mi nombre es Jorge González, soy diseñador industrial y en la actualidad me desempeño como docente investigador de los programas de diseño de la Universidad Piloto de Colombia. El trabajo que vengo a presentarles fue desarrollado en conjunto con los profesores Julio Suárez, Daniel Martínez y Carlos Vargas en el marco de una estructura proyectual y de investigación denominada pensamiento de diseño. Este enfoque propone el concepto de diseño como un medio para encuadrar un problema y posibilitar acciones proyectuales. La propuesta concepto palermano es una estructura conceptual desarrollada en el marco de un proyecto de investigación, creación en diseño en el corregimiento de Palermo, en Paipa, Boyacá, Colombia. Este corregimiento tiene alrededor de 3.000 habitantes que están divididos en el sector rural y en el casco urbano, y tienen alrededor de unas cuantas manzanas en las cuales se destacan una iglesia, un colegio y una biblioteca. En el abordaje inicial se desarrolla dentro de un macroproyecto institucional denominado Modelo Alternativo de Inclusión e Innovación Productiva MAIP. Este modelo busca impulsar el desarrollo de los territorios a través del mercado de lugares, con el objeto de generar estrategias para potenciar tanto aspectos culturales como aspectos productivos del territorio. Sin embargo, en los acercamientos realizados con la comunidad, se evidenció un desconocimiento de los valores identitarios del corregimiento, lo que generaba un aparente desarraigo de los jóvenes frente al territorio, dado que estos ubicaban sus proyectos de vida fuera de Palermo. En cierta medida, esto también era propiciado por la concentración de la memoria colectiva en los adultos mayores, quienes reconocían que el valor de Palermo estaba depositado en sus narraciones autobiográficas, esto quiere decir en sus experiencias personales en el territorio, pero estas a su vez no eran reconocidas por otros pobladores, lo cual nos llevó a preguntarnos cómo incentivar la apropiación del patrimonio cultural en la comunidad de Palermo. Ahora bien, sabemos que en el desarrollo de un proyecto de diseño, precisamente el diseñador se enfrenta a comprender, argumentar cada momento de prefiguración y materialización, ya sea desde el análisis de la situación a intervenir o en la toma de decisiones que sustente su propuesta. En estas instancias se proponen cuestionamientos continuos sobre la relación entre la realidad y una situación observada en un contexto,
Es decir, se buscan identificar posibilidades de intervención desde el diseño, lo cual puede llegar a dar apertura a que se generen propuestas de orden gráfico, espacial, de escenario, de producto o, por qué no, de comunicación. Una primera instancia se asocia con la reflexión, un proceso de pensamiento para comprender una situación y buscar opciones de encuadre desde el diseño. Cuando nos referimos a la palabra encuadre, el concepto de encuadre, estamos hablando de una delimitación como tal que nos vaya permitiendo poco a poco ir tomando decisiones en el desarrollo del proyecto. La segunda se encuentra en relación a la acción, la cual es definida como un acto para comprender el fenómeno, es decir, aquello que nos puede llegar a posibilitar cambiar de un estado de reflexión en posibilidades de materialización. Sobre esta base es que se desarrolla el caso de Palermo. Se desarrollan una serie de acciones reflexivas que estructuran conceptualmente el proyecto. En la imagen que estamos viendo en pantalla, pues vemos una línea zigzagueante, la cual en la parte superior nos está mostrando los estados de reflexión y en la parte inferior nos está mostrando los momentos de acción. Y en la parte media encontramos precisamente aquellos hallazgos que precisamente van a ir poco a poco dándole sentido a la construcción conceptual que al final ya voy a explicar. En un primer momento, la reflexión nos llevó a cuestionarnos sobre la aplicación de la metodología propuesta por el mismo modelo, dado que esta obligaba necesariamente a seguir un método y a identificar virtudes patrimoniales y productivas del territorio de una manera específica y particular. Sin embargo, cuando entrábamos en diálogo con los pobladores, evidenciábamos que estos no identificaban qué los representaba y tampoco tenían acuerdos entre ellos sobre qué era eso que verdaderamente hacía parte de su identidad. En un segundo momento nos preguntábamos si debíamos aplicar esta metodología que nos estaba proponiendo el MAIP. Teníamos, digamos, como dos apuestas ahí o dos posibles rutas de acción. La primera era que si la aplicábamos, pues íbamos a tener grados de certidumbre frente al desarrollo del proyecto, porque simplemente era aplicar los pasos para llegar a un resultado. Si no la aplicábamos, íbamos a tener estados de incertidumbre, pues obligaba a que estuviéramos reencuadrando el proyecto de acuerdo precisamente a las condiciones que el contexto nos estaba mostrando. Esta fue una de las razones por las cuales empezamos a desarrollar algo que es denominado lectura de contexto, básicamente buscando establecer cuáles son las circunstancias que rodean una situación en particular. En este caso, pues lo que estaba aconteciendo en Palermo. En el trabajo de campo, realizamos entrevistas con jóvenes y con adultos mayores, que son dos de los dos grupos etarios más representativos de Palermo, y los cuales evidenciaron que habían dos condicionantes de fenómeno. El primero de ellos era que los jóvenes precisamente tenían un problema muy presente y era la migración juvenil. O sea, todos querían salir de Palermo porque estaban totalmente desarraigados de su territorio y no veían en el territorio precisamente como oportunidades para poder desarrollar sus proyectos de vida. Y lo segundo era una población de adultos mayores que tenían muy centrada toda la herencia cultural e histórica del territorio y que no había sido comunicada al resto de los pobladores. Posiblemente inclusive lográbamos generar como una serie de hipótesis en las cuales decíamos que si estos adultos mayores desaparecían, murieran, pues se iban a llevar toda la herencia del territorio. En ese sentido, pues nos volvíamos a preguntar por qué no estaban coincidiendo esas opiniones de los pobladores sobre el territorio, que era lo que estaba aconteciendo. Para lo cual nos servimos de hacer un instrumento para categorizar cada uno de los elementos patrimoniales que ellos referían como parte de su comunidad, con el fin de identificar cuáles eran esos significados que eran también no solamente personales, sino de orden colectivo, y cuáles, digamos, tenían cierto tipo de desarrollo en términos de acuerdo o no. Lo cual, digamos, nos hizo aún más evidente el tema de que había un desconocimiento generalizado sobre el legado cultural de su patrimonio. No sabían definir qué era lo que los identificaba. Por lo cual surgía una nueva inquietud. ¿Dónde se encuentran entonces estos significados individuales y colectivos de los elementos patrimoniales? Y la respuesta más sencilla a la cual, digamos, nosotros nos acercábamos a determinar era que reposaban en la memoria de los individuos. Y es algo que verdaderamente, digamos, está muy asociado con estos condicionantes de patrimonio, donde nos hablan acerca de que el patrimonio es una herencia, un legado, algo que pasa de generación en generación. Y la memoria, digamos, viene a ser simplemente como un medio, no solamente de almacenamiento, sino que también podría llegar a propiciar ciertos estados de comunicación de esos significados que están depositados en la memoria. Esto, pues, digamos, se pudo constatar de alguna manera en cada uno de los hallazgos a partir de una serie de aplicaciones de instrumentos
que nos llevaban a primero a conocer las experiencias de los jóvenes con relación al patrimonio, que era totalmente distinta a la que tenían como tal los adultos mayores, y que empezaban a contrastar, ¿sí? Como que habían elementos de una que podían llegar a alimentar la otra, y entre las dos construir una historia un poquito más compleja, más sólida, que diera precisamente cuenta de un valor patrimonial muchísimo más importante. Es por esto que llegamos a un último cuestionamiento, donde nos preguntábamos entonces, ¿cómo podemos hacer para vincular las narraciones, las historias que tienen tanto unos como otros pobladores? Y aquí es donde empezamos a desarrollar algo que es muy importante para nosotros dentro del proyecto, y es la construcción social de la memoria. Básicamente lo que estábamos buscando era invitar a los diferentes actores de la comunidad a proponer a partir de sus propias historias de vida esquemas narrativos que permitieran como tal conservar aquello que se considerara significativo o con sentido, y a su vez que pudiera llegar a desarrollarse algo que no se quedara simplemente en la memoria individual, ¿cierto? En esa memoria, digamos, encerrada en cada persona, sino que al contrario se podrían llegar a propiciar algún tipo de intercambio, de diálogos intergeneracionales que construyeran una memoria colectiva. Cabe resaltar que estos procesos de reflexión-acción siempre estuvieron mediados por procesos iterativos. Un poco lo que ustedes veían en la gráfica anterior, donde constantemente se está saltando de la reflexión a la acción. O sea, no es una estructura lineal, sino más bien está como de una manera muy relacionada con lo que son las condicionantes del contexto, evidenciando hasta qué punto se debe profundizar o no en encontrar, digamos, estos elementos identitarios del territorio. Para lo cual, digamos, es muy importante en este momento reconocer que precisamente en cada uno de estos diferentes ires y venires, estos procesos iterativos de la reflexión y la acción, empiezan a emerger una serie de conceptos. En la definición que estoy señalando, bueno, que no creo que sí, aquí está. Aquí en la parte inferior, pues vemos unos conceptos que están resaltados del mismo párrafo, como es descubrimiento, memoria colectiva, significados, elementos patrimoniales, territorio, acuerdos, esquemas narrativos, que vienen precisamente a ser parte de las conclusiones emergidas a través de lo que bien pudieron ser todas y cada una de las preguntas que nos planteamos a lo largo de este proceso de reflexión-acción. Entonces, no habían acuerdos entre los pobladores frente a los elementos patrimoniales, había un desconocimiento de los significados asociados a esos elementos patrimoniales, habían diferentes tipos de opiniones frente al territorio, y asimismo, digamos, a veces no eran tan profundos en sí para poder dar tránsito a lo que podría llegar a ser una construcción de una narrativa del territorio. De la misma manera, se evidenciaba que la memoria estaba expresada simplemente, vuelvo y repito, desde la individualidad, pero no había transitado hacia una memoria colectiva que permitiera precisamente comprender que habían narraciones de orden personal, pero que también habían múltiples narraciones que podrían entre todos construir un esquema narrativo, que en últimas pues pudieran dar cuenta de una historia de su territorio. El concepto de diseño viene a ser precisamente ese puente que vincula la reflexión y la acción, el problema y la solución. En el gráfico que estamos viendo en pantalla, estamos viendo por un lado la memoria, precisamente como uno de los problemas a los cuales se está enfrentando como tal el territorio, y las narraciones como parte de la solución. El concepto palermano precisamente evidencia en este momento como un desdoblamiento simbólico, debe propiciar precisamente una acción que descubra en la memoria colectiva los significados de los elementos patrimoniales de un territorio para propiciar escuetos desde esquemas narrativos. Termino precisamente con lo que, digamos, es una de las grandes conclusiones de este proyecto, y es que el concepto de diseño viene a ser ese puente que permite comprender una situación analizada y una propuesta de diseño, pasar de lo que es la comprensión a la proposición. Y en el sentido de lo que es una plataforma narrativa, pues sirve muy bien para hacer una estrategia de reconocimiento de la identidad cultural de los territorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Jorge. Muy importante y muy interesante el tema de preservar las identidades culturales en las generaciones más jóvenes que tal vez no tengan tanto arraigo o conocimiento, digamos, sobre las cuestiones más íntimas de sus tierras. Así que te invito a que dejes en el chat todos los medios de contacto, tanto contigo como con las redes del concepto palermano, si es que tienen, como para que todos aquellos interesados puedan encontrar más información al respecto. Y
Y justamente sobre esto les comento a todos los espectadores que, les recuerdo, mejor dicho, que van a encontrar contenidos adicionales sobre todas las temáticas que se están exponiendo en esta comisión desde el sitio web del Encuentro Latinoamericano de Diseño, que es www.palermo.edu/encuentro. Allí van a poder encontrar muchísimo más material sobre cada uno de los proyectos que se están exponiendo en esta comisión. Así que ahora sí pasamos al siguiente expositor, a Ricardo Antonio Inocencio Lastra. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. A ver, El comparto mi escenario pantalla. es todo suyo. Muchísimas gracias. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Ricardo Inocencio y soy licenciado en diseño gráfico. Tengo una maestría en ciencias de la educación y otra en diseño y comunicación visual, y actualmente tengo la oportunidad de estar haciendo un doctorado en la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, la UNAM, en diseño y comunicación visual. Y es ahí donde se presentó este proyecto, Proyecto SOTS. Les explico rápidamente. SOTS significa murciélago en lengua tzotzil. México tiene aproximadamente 65 lenguas nacionales y una de las más representativas de Chiapas, del estado de Chiapas, es la lengua tzotzil. Entonces, el grupo, la comunidad con la que estoy trabajando, los sinacantecos, su lengua, bueno, además del español, ellos hablan como lengua madre el tzotzil. Entonces, SOTS, que es la raíz de esta lengua, que significa murciélago, es lo más representativo, lo que les da identidad. Entonces, utilizando esto como bandera, como estandarte, fue como surgió esto de Proyecto SOTS, que en realidad es el resultado final de la tesis, de la investigación de tesis doctoral, que se ha venido trabajando desde hace tres años, con las asesorías de el doctor Lauro García, la doctora Angélica Martínez, la doctora Fabiola Fuentes, y bueno, principalmente con el apoyo de el grupo de artesanas de Sinacanteca, un grupo de 20 mujeres que ahorita afortunadamente me están colaborando con esto del proyecto, y un grupo de, en este momento es de 32 niños, que bueno, por esto del asunto del COVID no se ha podido llevar como se quisiera esto de las tareas, pero bueno, afortunadamente parece, y esperemos que así sea, el próximo semestre ya podré estar trabajando con este grupo de niños de la Escuela Secundaria Técnica número 105, que se encuentra en la cabecera municipal. Pero bueno, para contextualizar más en qué consiste este proyecto, voy a empezar hablándoles de Sinacantán. A ver, ahí está. Esa es una representación de cómo se ve desde esa perspectiva Sinacantán, a manera de ilustración. Sinacantán es uno de los 124 municipios del estado de Chiapas, y bueno, de los más representativos en cuanto a población con lengua originaria, con lengua nacional diferente al español. Lo más representativo de Sinacantán son precisamente sus costumbres. Es un pueblo donde el sincretismo se ha acoplado de tal manera que hay muchas ocasiones en las que no se distingue qué es maya, porque es un pueblo que viene de los mayas, de la cultura maya, qué se dio con la llegada de los españoles y cuáles son los fenómenos contemporáneos que los están afectando de alguna u otra manera. Entonces, bueno, lo más representativo son sus festividades religiosas, festividades que por lo general son católicas, pero que tienen muchas características precolombinas, como por ejemplo el uso de las flores. Desafortunadamente no traje fotografías sobre sus rituales, pero en la mayoría de sus festividades atiborran de flores sus casas, los lugares donde se llevan a cabo las fiestas. Y bueno, otra cosa representativa de Sinacantán son sus dos actividades económicas, la floricultura y los textiles, que en el caso de los textiles ya no tanto la elaboración de telas, sino más bien dicho bordados. Y bueno, lo que les comentaba hace un momento, la lengua tzotzil. Entonces, mi tema de investigación, como está relacionado con el diseño y la comunicación visual, se enfocó precisamente en estos bordados. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento del problema de esta investigación? Se observó que, ¿qué sucede? Los bordados son representativos en Sinacantán desde más de 200 años. Sin embargo, a partir de 1975, esto de acuerdo a Walter Morris, que es un investigador norteamericano que estuvo trabajando aquí en Chiapas hasta hace poquito, que desafortunadamente murió. Pero bueno, ¿qué decía él? Que en 1975, con programas gubernamentales,
en el municipio de Sinacantán, el bordado de las flores se popularizó. Sin embargo, en este momento se cree que esto del bordado de las flores es una cuestión milenaria. No, sí se bordaban, pero se bordaban otro tipo de figuras geométricas, rombos. Sí se bordaban flores, pero no tal y como se está haciendo en este momento, de manera comercial y bueno, de manera tan evidente en su vestimenta. ¿Qué sucede? Además de flores, bordan fauna local y algunas otras cuestiones que están relacionadas con su concepción del mundo, con ese sincretismo que se ve relacionado en todos los iconos que hacen, que bordan, que piensan. Sin embargo, en los últimos 20 años ya no solo hay flora local bordada, ya no hay solo fauna local, sino han aparecido ciertos elementos que desde una postura paternalista no debería existir. Sin embargo, bueno, esto lo voy a dejar para más adelante. Entonces, aparecen actualmente en sus bordados, en los caminos de mesa, estos textiles que se hacen para adornar las mesas. Se encuentran pingüinos, que evidentemente en México, bueno, al menos aquí en Chiapas no hay pingüinos, flamingos, o hasta personajes de Walt Disney, como las princesas, las sirenas, y repito, desde una postura paternalista, una de las primeras proposiciones es que de alguna u otra manera, esto categorizándolo era negativo. Entonces, una de las primeras propuestas fue que por medio de un proyecto gráfico se podría rescatar qué era lo original, lo originario de esta comunidad, que son las flores, la fauna local. Sin embargo, como les mencionaba hace un momento, las flores y esto del bordado de los animales locales en realidad tiene menos de 45 años, es 1975 para acá. Entonces, como dice esta filóloga rusa con trabajos aquí en Chiapas, que se llama Ala Kolpakova, la construcción de la identidad, al igual que todo lo que está sucediendo en el resto del mundo, sigue en evolución y no sería bueno no verlo desde un sentido paternalista, sino más bien dicho desde una filosofía multicultural, donde las propias comunidades, donde los propios grupos deben de tomar sus propias decisiones. Entonces, partiendo de esto que sí me causó cierto choque, fue como empecé a replantear ciertas, no replantearlas, más bien, sí, surgieron nuevas hipótesis, más que replantear las hipótesis que se tenían en un primer momento. Entonces empezó a trabajar con todo lo que se bordaba en la vestimenta, y la vestimenta propia, la vestimenta de ellos, y en la vestimenta que se le vende al turista, a los grupos que llegan, grupos de extranjeros, o lo que se vende, por ejemplo, para exposiciones, porque afortunadamente para el grupo de Sinacantán, son tan laboriosos los bordados que se exponen no solo en el estado de Chiapas, sino en gran parte del país. Platicaba con la señora Juana Hernández, que uno de sus hijos viajó a Estados Unidos. Entonces, no recuerdo ahorita el lugar a donde fue, pero cuando regresó, tiempo después, había traído parte de los textiles convertidos en pulseras, pulseras plastificadas, porque normalmente en Chiapas se encuentran las pulseras, pero de manera textil. Entonces, estas esclavas, estas pulseras, venían con acrílico. Entonces, bueno, todo lo que hacen las sinacantecas y todo lo que se produce en esta región, los Altos de Chiapas, no solo se vende de manera comercial, sino, bueno, se ve en exposiciones. Entonces, bueno, luego del análisis de estos bordados a través de 4 herramientas metodológicas, que fueron las historias de vida, por medio de entrevistas con las mujeres sinacantecas, que son quienes realizan la labor, por medio de representaciones sociales, que bueno, aquí sí se respeta la labor de las representaciones sociales y la psicología social, pero bueno, por mi perfil como diseñador gráfico, en realidad lo que rescaté de las representaciones sociales fue la carta asociativa que propone Abric, donde por medio de un término, de un ítem, se van derivando una serie de ideas, de representaciones sociales, que bien pueden ser el núcleo del problema, por llamarlo así, o pueden ser elementos periféricos. Entonces, trabajando con esto, lógicamente también con iconografía, y la iconografía de Panofsky, aunque bueno, como es
algo que está en construcción, donde no todavía tiene cimientos de más de 100 años, entonces la iconografía de Panofsky en realidad solo sirvió de manera primaria y secundaria para describir de manera organizada cada uno de los iconos, pero también para ir visualizando cuáles son las posibles razones por las que los iconos que se bordan en este momento no son los mismos que se empezaron a reproducir en 1975 con esto de los programas gubernamentales que llegaron al estado de Chiapas. Y bueno, lógicamente conceptos que tienen que ver con la identidad. Entonces, haciendo al final un cuadro comparativo de los resultados que se encontraron con estas 4 herramientas metodológicas, se compararon, se vieron los datos que no eran similares y se llegaron a ciertos resultados, a ciertas conclusiones. Las principales son 3. Gran parte de la toma de decisiones que se hace en el 2000, bueno, de la investigación partió del 2018 a la fecha, tiene que ver con los medios de comunicación. Diría Gil Corredor, otra investigadora que trabaja aquí en el estado de Chiapas y que tiene que ver con esto de los textiles que se producen en los altos de Chiapas y estas comunidades tzotzíles, bueno, y también celtales. Decía que Sinacantán no se encuentra ajeno a lo que sucede en el resto del mundo. Entonces, obviamente, como comunidad que se encuentra inmiscuida con todos estos procesos de las nuevas tecnologías, de la globalización, el Internet y los medios de comunicación influyen mucho en lo que bordan o dejan de bordar. Entonces, lo más probable es que si por medio de Internet encuentran algún catálogo que les facilite ciertas formas, lo van a adoptar. Entonces, el Internet, al igual que todos los medios de comunicación, influyen en este momento en la toma de decisiones que hacen que la iconografía cambie o permanezca. El trabajo y la familia, lo principal, y esto se obtuvo por medio de las representaciones sociales principalmente, la toma de decisiones en Sinacantán para que se borde, muchas veces tiene una cuestión económica. Las mujeres experimentan y muchas veces bordan por encargo. Entonces, como seres humanos que están en contacto con el resto de la humanidad, si alguien les encarga un personaje de Walt Disney, entonces, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, la última conclusión que se obtuvo, ok, ya me extendí, ya me acorto, es que hay que darle las herramientas necesarias, diría Vasconcelos, uno de los primeros rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Si se le da las herramientas necesarias a los mexicanos, en este grupo a los sinacantecos, entonces ellos podrán decidir qué hacen o dejan de hacer. Entonces, Proyecto SOT es una página de internet donde se plantea representar las 2 actividades que se están haciendo, las actividades con las artesanas, plasmar, dibujar y luego bordarlas y posteriormente trabajar con los niños talleres que tienen que ver con el dibujo vectorial, la edición de imágenes y la animación. Entonces, todas estas actividades que se realicen para proyectar el imaginario y todo lo que está sucediendo en este momento en Sinacantán, plasmarlo, encontrarlo, expresarlo por medio de proyectosots.com.mx, que es donde pueden encontrar todas las tareas que se han venido realizando. Muchísimas gracias. Terminé. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que impresionante. Yo estoy encantado con los bordados de Sinacantán. Y te felicito no solamente por el proyecto que tienen, sino también por la pasión que tenés al hablar de este proyecto. La verdad que maravilloso. Muchísimas gracias, Ricardo. Te invito a que, si bien tenías las redes de contacto ahí en una placa de la presentación, también las dejes en el chat, así todos las pueden también obtener desde ahí. Y nada, nuevamente muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que un gusto escuchar No, de qué. Gracias, Gabriel. Gracias. sobre el proyecto TSOTS. Gracias. Así que pasamos a nuestra siguiente expositora de esta comisión. Ricardo, ahí vamos, gracias. Vamos con Natsue Ayelen Kiyama, de Argentina. Hola, Natsue. Hola, hola a todas, todes. ¿Cómo están? Qué placer de mesa. Hermoso escuchar a los expositores anteriores. Bueno, yo soy Natsue, soy de Córdoba, de Argentina. Es una provincia en el centro del país. Estoy acá en representación del estudio Cromosoma, que es un estudio que configuramos junto con 2 colegas.
Antes de abordar la temática o en realidad el proyecto que le queremos compartir, me parece importante contarles un poquito brevemente cómo nace Cromosoma. Nace en el 2012 con trabajo particularmente en territorio. Lo que hace Cromosoma es laburar con comunidades artesanas o comunidades de la economía social y acompañarlas en diferentes desafíos o procesos, desarrollos desde el diseño. Siempre desde el laburo colaborativo y participativo, y acompañando a estas comunidades para que, por ejemplo, adquieran ciertas herramientas o puedan avanzar y concretar cierto proyecto. Y una vez que eso ya está sobre ruedas, Cromosoma se retira, no perdemos el vínculo, pero se retira para que cada una de las comunidades pueda tener autonomía sobre lo que están encarando. Cromosoma nace en el 2012, el año pasado nos configuramos como estudio de diseño. En plena cuarentena nos acerca una inquietud, una persona del Chaco Salteño, que es una provincia que está en el norte del país. Javi se acerca hacia el estudio, él es parte de una comunidad nativa de Salta, que es una comunidad wichi, con la iniciativa de generar un proyecto junto con 17 artesanas de su comunidad, para la generación y comercialización de productos artesanales que son característicos de su comunidad, son generados de manera artesanal, teñidos con tintes naturales, y se generan a través de una fibra textil, una fibra vegetal, que se extrae de una planta que nace en el monte. Acá tengo algunos productos para poder compartirles y graficar un poco cuáles son los desarrollos de la comunidad. Junto con Javi y las artesanas empezamos a trabajar acompañándolos. La idea siempre fue generar un proyecto que le permita a la comunidad poder hacer conocida la cultura y este tipo de productos a lo largo y a lo ancho del país. Y también funcionaba principalmente como un espacio de contención social para las artesanas de la comunidad. Avanzamos con el proyecto, armamos un plan de ejecución, pensándolo como un proyecto de marca, pero nos dimos con que empezamos a tener dificultades con la comunicación. Entonces tuvimos que poner pausa, revisar lo que estábamos generando junto a la comunidad y ir un pasito atrás, un pasito anterior, para poder establecer herramientas o formas de comunicarnos con la comunidad que nos permita después avanzar con el resto. Para poder contextualizar, la provincia de Salta, o la parte del norte del país, y particularmente esta comunidad, está como envuelta en ciertos factores contextuales que impiden que se puedan, que por ejemplo los productos se puedan comercializar, que se puedan comunicar con fluidez por buena señal, wifi y demás. La comunidad de Javi y de las artesanas cuentan con, por ejemplo, una computadora, un módem para toda la comunidad y algunos celulares. Entonces, al momento de tener las reuniones para avanzar con este proyecto, teníamos que hacer videollamadas por WhatsApp, que en ese momento había un número limitado de personas que podían sumarse a esta llamada. Por lo tanto, siempre éramos menos las caras que se veían, entonces el equipo completo no se podía conocer. Si que hiciéramos compartir pantallas, sabemos que por WhatsApp no se puede. Entonces tuvimos que revisar la forma en la que nos estábamos comunicando, también para empezar a laburar con las necesidades reales que tiene la comunidad y desde el diseño ver de qué manera podíamos suplir o achicar esta brecha digital y tecnológica que tiene la comunidad, que es algo que atraviesa no solo a la comunidad wichi, sino a otras comunidades originarias del país. Fue ahí que decidimos, junto con la comunidad, empezar a indagar a través del diálogo, siempre desde la co-construcción, para ver cuáles eran las herramientas o las plataformas que podían facilitar todo este desarrollo que estamos planteando. Y fue allí que decidimos generar dos guías. Por un lado, una guía que le permitiera a la comunidad aprender a utilizar plataformas
de comunicación online, como por ejemplo Meet, y por otro lado, una guía que le permita al grupo de artesanas poder llevar control de, por ejemplo, el stock de sus productos artesanales a través de el uso, por ejemplo, de Word y las tablas de Word. Para arrancar tuvimos que pararnos, o sea, posicionarnos dentro de la comunidad y entender desde dónde lo teníamos que trabajar para ponernos como en sintonía de cuál era la situación. Javi y las artesanas nunca habían generado una cuenta de Gmail, y hay ciertos términos o palabras que les resultaban totalmente ajenas. Ellos, si bien hablan castellano y leen castellano, también como lengua de la comunidad es la lengua wichí. Entonces, tuvimos que empezar como a deconfigurar, o en realidad empezar a sumergirnos en la comunidad para saber desde dónde lo íbamos a tener que trabajar. Fue allí que generamos una alianza con la cátedra de diseño de la Universidad Provincial de Córdoba. Se sumaron al equipo 3 diseñadoras, 2 diseñadoras gráficas y una diseñadora de indumentaria, y entre las estudiantes de la universidad, la comunidad y Cromosoma, empezamos a gestar estas 2 guías que nos habíamos planteado para poder después avanzar con el desarrollo del proyecto en general. El proceso fue establecer un plan de trabajo que consistía se fragmentaba en etapas, y cada una de las etapas tenía que ver con una herramienta o una plataforma que la comunidad demandaba o expresó que necesitaba para destrabar ciertos procesos. Entonces, voy a compartir así, lo puedo ir graficando. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve perfecto. Excelente. A ver. Se me fue. Ahí está. Bueno, esta es una de las guías que se generaron. Cada una de las guías se dividió como por capítulos para poder ir avanzando poco a poco con la comunidad. Se desarrollaban los capítulos con mucho contenido gráfico, por un lado. Después se estableció una reunión con la comunidad y se iba leyendo y avanzando en ese capítulo en conjunto. De esa manera se podía ver si lo que efectivamente habíamos plasmado de manera gráfica suplía las necesidades de la comunidad, y también si se terminaba de entender a qué iba cada uno de los capítulos. Entonces íbamos avanzando, se leía y se pasaba la teoría a la práctica. Lo íbamos haciendo en conjunto, bueno, y a través de... y a distancia, por una situación contextual. En esa instancia, en ese proceso, se detectaban ciertos errores o ciertas oportunidades de mejora. Principalmente Javi era el que bajaba los capítulos a práctica y nos hacía estas devoluciones. Entonces se recolectaban todas esas devoluciones y se mejoraba ese primer capítulo. Así con cada uno de los capítulos, hasta llegar al final que terminaba configurando la guía. No estoy pudiendo ver lo que comparto. A ver si... Ahí está. Esta, por ejemplo, es la guía para poder utilizar Meet. Entonces, el primer capítulo tenía que ver con cómo crear una cuenta de Gmail. Después, cómo usar el Gmail. Y finalmente, cómo conectarse y poder hacer uso de Meet y todas las funciones que nos permitían, por ejemplo, vernos las caras entre todas las personas que estábamos involucradas en el proyecto, compartir pantalla por si hacíamos algún desarrollo de logo o alguna propuesta fotográfica y demás. Acá se encontraron diferentes retos. Por ejemplo, el puntapié era, bueno, ¿en qué lengua escribimos las guías? Que finalmente las artesanas, la gran mayoría, habla y lee en castellano, entonces no fue necesario pasarlo a lengua wichí. Pero sí fue necesario muchas palabras, por ejemplo, clic o enter, que tenemos muy naturalizadas, la comunidad no. Entonces tuvimos que pasar esas palabras en inglés o que eran demasiado tediosas a un lenguaje más coloquial y más cercano. Y también se hizo muchísimo uso del recurso gráfico, de la referencia, del color.
Ahí van algunos ejemplitos. Cada una de las funciones, para qué servían, si se le hacía clic a una de estas funciones, cuáles eran las opciones que se desglosaban, y de esta manera también brindarles estas herramientas a la comunidad para que puedan tener autonomía al momento de poder reunirse y no tener necesidad de salir del monte, que sabemos que hoy la circulación es complicada, pero también hay otros factores, por ejemplo, atmosféricos, que azotan a la comunidad cuando hay muchas lluvias. Se suelen desbordar los ríos que rodean a la comunidad y quedan aisladas, o sea, geográficamente, pero también desde la comunicación. Entonces, un poco el objetivo de estas guías era poder achicar un poco la brecha digital que hoy las comunidades están teniendo. No solo desde la limitación en la cantidad de artefactos electrónicos para comunicarse, sino también en poder hacer uso de estos artefactos y sacarle provecho para los proyectos que quieran llevar adelante. Acá quiero dejar de compartir. Ya estoy medio... Casi. Te queda un minuto más. Excelente. Bueno, estas guías fueron generadas de manera participativa, colaborativa. Son guías que están abiertas y a disposición. Con mucha alegría, ya sabemos que han estado circulando por organismos estatales, también con organizaciones, empresas y también organizaciones del tercer sector. Así que cualquier persona o equipo que considere que les puede ser de utilidad para achicar un poco distancias y engañar la virtualidad, pueden hacer uso de ellas. En breve les paso el link para que podamos hacer provecho y, bueno, de esta herramienta que se generó como para engañar un poquito la brecha digital y acercarnos más. Muchísimas gracias, Natsue. La verdad que súper interesante en el sentido de que veníamos viendo que es una comisión que justamente trata sobre la tecnología y el diseño y aplicaciones más bien sociales, pero acá es no solamente es preservar un legado cultural, que es el de la zona, como para que ellos puedan comercializar y seguir viviendo de su trabajo y de sus costumbres, sino también es incluirlos en el mundo. Así que la verdad que es maravilloso el trabajo que están haciendo, felicitaciones. Ahí veo que en el chat seguramente una colega ya dejó el Instagram del estudio de Cromosoma, así que sí, ahí están hablando de hermosos proyectos con las comunidades. La verdad que felicitaciones, Natsue. Si tienen algún link o algo más que quieran compartir en el chat, no dejen de hacerlo, así le queda disponible a todos los espectadores para seguir investigando. Y nada, muchísimas gracias por estar acá compartiendo este proyecto. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente expositora, Citlali Macías, de México. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Te dejo en presencia de nuestro público. Muchas gracias. Bueno, inicio compartiendo pantalla. Espero me puedan confirmar que se aprecia. Se ve perfecto, sí. Muy bien, gracias. Pues sí, efectivamente, mi nombre es Citlali Macías Barreto. Soy licenciada en Diseño de Indumentaria y Textiles, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y actualmente estoy por terminar mis estudios de maestría en Ciencias en Estudios Interdisciplinarios para Pequeñas y Medianas Empresas en la UPIXA del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México. En esta maestría realicé una investigación titulada Metodología de Diseño de Producto para la Viabilidad Sistémica de la Empresa Artesanal Indígena, la cual se incrusta en el desarrollo temático que presento esta tarde. Diseño social o epistemología para la formalización del diseño artesanal, con la intención de debatir sobre las intervenciones de diseñadores en pueblos originarios, presuntamente sobre la línea del diseño social. En este sentido, vale la pena preguntarnos si es diseño social. Los artesanos son tratados como meros proveedores estratégicos de mano de obra especializada, sobre todo por la industria de la moda.
Si el diseño social busca impactar positivamente en sectores sociales que el diseño efímero deja fuera, ¿no sería más transformador que los propios artesanos tomen las decisiones de diseño sobre sus producciones y que conserven sus derechos creativos y comerciales derivados? Mi investigación inició tras identificar que gran cantidad de profesionales del diseño encuentran en esta forma de producción una alternativa de autoempleo y negocio, y al corto plazo, los artesanos ven en estas relaciones una oportunidad para incrementar sus ingresos, pero a largo plazo estas relaciones pueden enfatizar el aislamiento, la desigualdad y la dependencia. Es por ello que estas intervenciones suelen percibirse como desbalanceadas y descuidadas los aspectos socioculturales sensibles relativos a trabajar con grupos vulnerables, pues suelen implicar procesos neocolonizantes al imponer ideas y conceptos ajenos al artesanado. Aunado a lo anterior, al menos en México, prevalece la enseñanza del diseño orientada al gusto o inspiración del diseñador, frecuentemente de influencia eurocéntrica, a lo que se suma una filosofía del rescate de lo tradicional a través de sus propios negocios de diseño. Del análisis de aportaciones previas sobre diseño de productos artesanales identificaron dos tendencias. Una dominante con visión a corto plazo, centrada en el producto, denominada diseño remoto. Esta propone un diseño a distancia o con base en tecnología importada, donde la participación o desarrollo del productor es irrelevante. En contraste, se encuentra una segunda tendencia con visión a largo plazo, centrada en los participantes, denominada codiseño, que propone el desarrollo tanto de productos como de herramientas para el diseño empleando métodos participativos donde los artesanos adquieren protagonismo. Sin embargo, aún son insuficientes estas investigaciones sobre intervenciones de codiseño y aún son menos las que proponen bases epistemológicas para la sistematización de esta praxis. Es importante señalar que la actividad artesanal es un fenómeno complejo, dada su importancia como manifestación político-cultural y paradigmática de las comunidades productoras y el propósito que esta actividad tiene dentro de la economía circular, que se centra en la regeneración de la vida comunitaria, estrechamente relacionada con su entorno vivo y en especial donde aún se vincula la actividad artesanal con actividad agrícola. Por lo anterior, es necesario proponer procesos proyectuales adecuados a la producción artesanal para plantear reflexivamente cuáles modificaciones realizar y por qué, para superar, sobre todo, la dependencia de intervención externa y ajena a los intereses de los productores, la falta de mecanismos adecuados para la comunicación y el reparto de tareas de producción y la dificultad para alcanzar mercados geográfica y culturalmente distantes al contexto de producción. Por lo anterior, es necesario debatir en torno a si la problemática aquí expuesta es competencia del diseño desde su enfoque social o si se trata del surgimiento de un nuevo campo del diseño para atender las necesidades productivas de los artesanos. Pero a todo esto, ¿tenemos claro qué es lo artesanal? Debido a que el término en realidad es muy reciente, su significado es cada vez más confuso al pretender abarcar una realidad pluricultural que responde a distintos niveles de desarrollo. Ejemplo de esto son las definiciones que ofrece la UNESCO, pues al reconocer a las técnicas artesanales como un patrimonio cultural inmaterial, separa la actividad intelectual del producto de su trabajo y destaca cualidades inmateriales, pero inmanentes de un objeto tangible. En síntesis, para este organismo, la artesanía es cualquier cosa hecha con materias primas naturales, empleando las manos y cuyo elemento distintivo no es visible. En México, por su parte, se identificaron los elementos de la artesanía indígena para distinguirla de otro tipo de producciones manuales e incluso para medir su nivel de pureza y diferenciando entre artesanía tradicional y artesanía híbrida. Personalmente entiendo la artesanía como un proceso de transformación en dos vías, del productor al objeto y de este al productor mediante un diálogo íntimo con los materiales y con apoyo de medios de producción donde la habilidad del productor es determinante para la definición del objeto. Sea cual sea nuestro entendimiento de la producción artesanal,
Lo cierto es que esta aglutina siglos de evolución tecnológica y un sofisticado dominio de recursos que los artesanos emplean para materializar su subjetividad comunitaria e identitaria. Y en este sentido, la revitalización de la artesanía debe contemplar a los propios artesanos para mejorar su capacidad de replantearse con fines comerciales la creación de productos distintos a la repetición tradicional. La investigación documental y de campo identificaron 4 problemáticas que pueden detonar la producción artesanal y consecuentemente un método de diseño distinto para cada caso. Se presentan en ilustración como un proceso evolutivo en función de su alcance específico, por lo que no se excluyen unas a las otras y todas permanecen simultáneamente. El diseño intuitivo es la producción individual o familiar de autoconsumo y expresión personal con descubrimiento lúdico de los materiales donde los objetos se prefiguran arbitrariamente e impera el gusto personal y la intuición. El diseño difuso es la producción individual o familiar para la venta regional que responde a las necesidades de la vida comunitaria, social y religiosa, regida por la tradición. Los objetos aquí se prefiguran con base en preferencias aceptadas convencionalmente al interior de la comunidad. Por su parte, el diseño por encargo es la producción solicitada por agentes externos quienes inducen cambios para adaptarla a los gustos de mercados distantes a los productores. Y finalmente, el diseño artesanal es la producción que mezcla los conocimientos de diseño profesional y de procesos artesanales, resultado de una colaboración horizontal con la finalidad de ajustar o generar productos distintos a los tradicionales, lo que requiere una interacción cercana, conocimientos artesanales, respeto y empatía por la cosmovisión, ritmos y lógicas de los pueblos originarios, para lo que generalmente no estamos preparados. Tras todo esto, ¿diseño social o artesanal? El diseño refleja los valores de la cultura dominante en una sociedad y momento histórico determinado. Sin embargo, en el contexto del diseño posmoderno, donde cabe todo lo que el proyecto de la modernidad excluyó, emerge un diseño que mira hacia las culturas menospreciadas por la cultura dominante, lo que se traduce en una revalorización de sus contenidos semióticos como recursos para el diseño. Ahora bien, estamos de acuerdo en que las diversas disciplinas proyectuales comparten una estructura básica en su praxis, pero en general todos encontramos que al nivel técnico las variaciones para cada área son significativas. Bajo este razonamiento, el diseño aplicado a la producción artesanal no debería ser la excepción del rigor metodológico y programático que sí existe para otras prácticas del diseño. Y en este sentido, Bonsiepe, en su libro El diseño de la periferia, en 1985, ya había señalado que en la epistemología de diseño conocida no se perciben las diferencias entre los problemas de diseño planteados en regiones altamente desarrolladas industrialmente y las regiones cuyo desarrollo no se sustenta en la superproducción. Concluyo mi participación enfatizando que sobre la base de los resultados de mi investigación, se aprecian justificados y necesarios los esfuerzos destinados a formalizar conocimiento de diseño que atienda las necesidades de la producción artesanal para la formación de diseñadores capaces de aportar más que solo buena voluntad y entusiasmo. No me resta más que agradecer su amable atención, invitar a los presentes en esta comisión, invitar a consultar el extenso de este documento. Comparto mi información de contacto, ahorita la publico también en el chat. Y bueno, quedo atenta de comentarios y sugerencias y muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a vos, Citlali. La verdad que de todo lo que veníamos escuchando, la formalización del diseño artesanal en una, como yo leí el abstract que vos enviaste, como vos lo definiste como una disciplina emergente del diseño, como ya enmarcarlo en una disciplina formal que se pueda estudiar, que se pueda academizar, digámosle de alguna forma. Es sumamente interesante y seguramente sea sumamente beneficioso para todas estas comunidades, para que puedan seguir desarrollando sus propios diseños, su propia cultura, pero al mismo tiempo llevarlo a otro nivel y que tenga
mucha mayor relevancia de la que puede tener actualmente. Así que muchísimas gracias, Citlali. La verdad que un gusto escucharte. Pasamos a nuestra última expositora de la comisión, a Laura Elizabeth Zamboni, Benavides de Colombia. Hola Laura, ya te estamos viendo, todavía no te escuchamos. Listo, ahí creo que ya me escucho. Ahora sí, Laura, te dejo con nuestro público. Listo. Hola, muy buenas tardes, buenas noches para todos. Mi nombre es Laura Zamboni Benavides, soy estudiante en producción en publicidad de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, FADP, y pertenezco actualmente a un semillero de investigación que tiene por nombre Crisalía. La propuesta de la cual yo les vengo a compartir tiene por nombre Estrategia Publicitaria de Benchmarking para el Fortalecimiento del Trabajo Comunitario en la Comuna 21 de Cali, Valle del Cauca. Para resaltar, Cali es una de las ciudades más industrializadas, con industria, se caracteriza porque tiene muchas empresas, y aparte de eso, pues nacional e internacionalmente es conocida como la capital de la salsa, la sucursal del cielo. ¿Esto qué nos dice de la ciudad? Pues la mayoría de veces se reconocía mucho por su alegría, por el carisma bueno de su gente, por la hospitalidad. Cali también es reconocida por unas cosas que son como el turismo y fuera de eso la gastronomía. Entonces, sabemos y entendemos que Cali nos da a ofrecer productos y hacen como muestras, en este caso existe el Petronio en Colombia, especialmente en la ciudad, donde hacen esas muestras artesanales, muestras gastronómicas, que invitan al resto del país, incluso al Valle del Cauca, a participar y compartir de saberes ancestrales dentro de la gastronomía y bailes típicos. La Comuna 21 de Cali. Pues la Comuna 21 de Cali es una de las comunas más marginizadas, es decir, tiene una realidad social. En este punto es bueno y vale aclarar que, digamos que cada comuna, en Cali actualmente hay 22 comunas. Cada comuna está conformada por barrios y estos barrios están a su vez segmentados demográficamente y socioeconómicamente por estratos sociales. Entonces, en Cali están los estratos tipo 5 y 6, que son personas que tienen un poder adquisitivo mucho mayor, y están los estratos 1, 2 y 3, que son barrios de personas que, bueno, de pronto no viven bien, pero pues no también como deberían, como cualquier persona. Normalmente tienen problemas ya sea con el agua, problemas del acueducto, la energía, y los niños de pronto no presentan un nivel de escolaridad que deberían. Y dentro de eso entra la Comuna 21, una comuna que actualmente tiene 13 barrios. Dentro de la comuna están las problemáticas sociales como el abandono por parte de las entidades gubernamentales. Y bueno, en base a esto vimos una oportunidad para trabajar desde la publicidad. ¿Qué se entiende por publicidad? Normalmente conocemos que la publicidad es una estrategia de divulgación que le permite a una marca o a un producto hacerse conocido. Todo esto en que se hace es crear un mensaje muy bien organizado, de buena investigación, y que este mensaje le permita a un público objetivo estimular el consumo en ese público objetivo. Entonces, a raíz de eso notamos que podemos utilizar la publicidad y entenderla como conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De cómo voy a crear un mensaje, hacia quién quiero llegar ese mensaje, y finalmente si las personas, ese público objetivo, si va a consumir o va a adquirir este producto. A raíz de eso notamos que estamos pasando actualmente por una pandemia que nos llevó a hacer diferentes cambios en nuestras vidas, que nos llevó a adoptar nuevos intereses, nuevas características, incluso cambiar maneras de pensar y de consumir. Entonces ya sabemos que lo que hace la publicidad es crear estrategias de divulgación, sabemos que su objetivo es estimular el consumo, y con el benchmarking nos dábamos cuenta de ese contexto social por los que muchos países estamos pasando. Dentro de eso,
cabe resaltar que está la Comuna 21 de Cali. Esa Comuna 21 era el claro ejemplo de que realmente también hay otro tipo de problemáticas sociales dentro de determinados territorios. En este territorio en específico está como el abandono al adulto mayor. También está, por ejemplo, los niños que a determinada edad todavía no, de pronto sufren calamidades como no tener una comida o que les hace falta un desayuno, un almuerzo. Y también están las personas que están en condición de calle, porque tal vez no tienen familia, tal vez no tienen quien los apoye o tienen problemas ya sea de drogadicción, de alcoholismo. A partir del benchmarking notamos que las redes sociales son un medio útil, que muchas personas actualmente utilizan las redes sociales como creadores de contenido para entretener y para demostrarle ya sea un reto que salió, un nuevo, ya sea que van a hacerle bromas a otra persona, y que esto generaba mucho interés y generaba en las personas como una comunidad en esas redes sociales que actualmente hoy conocemos. Entonces era como analizar qué nuevos intereses tenían las personas en esta actualidad y en esta realidad que estábamos viviendo, que tal vez había cambiado, y a partir de eso analizar esas oportunidades. Nosotros como desde el área de publicidad nos dábamos cuenta que primero es necesario conocer. Más allá de eso, sabíamos que íbamos a hacer una publicidad social. ¿Y qué fines íbamos a perseguir? Pues era más que todo fijarnos en esos individuos propios de la comuna, esos individuos que de pronto no tenían un apoyo, y crear ese mensaje desde la publicidad para generar esa inclusión que ellos pues necesitaban, y que aunque no tuvieran un voz a voz muy fuerte para hablar de ello, nosotros podíamos ayudarles a hacer ese voz a voz, entendiendo que si los individuos están bien, si estos individuos están bien, la sociedad también está mejorando. Y están los intereses comunes. Según Camps, nos dice que los intereses comunes son esos intereses que se pueden, son intereses generales, que se pueden perseguir siempre y cuando haya la participación y la cooperación de un todo. En este caso, entendiendo desde la comuna, que si toda la comuna se unía, podíamos hacer que el interés común se volviera poderoso e influyente. Ya sabíamos el contexto, ya conocíamos cuál era nuestro público objetivo, a quienes queríamos ayudar, entendíamos que la publicidad que estábamos haciendo, que queríamos hacer, era una publicidad social, pero lo que no sabíamos era cómo entrar directamente a dialogar con personas de la comuna y que nos dijeran desde las vivencias cómo se podía reflejar este mensaje y cómo las personas lo podían, digamos, recibir. Necesitábamos dialogar con las personas que realmente estaban viviendo eso. Es así como damos con Willy. Willy es un hombre, bueno, muy característico de esta comuna, principalmente por su alegría, por sus ganas de ayudar, y más allá de eso es que desde antes de la coyuntura que nos deja el COVID-19, él ya venía realizando estas prácticas sociales dentro de la comuna. Lo que él nos explicaba era que realmente si uno iba y ayudaba a personas que están vulnerables, ya sean niños, ya sean adultos mayores o ya sean personas que están en situación de calle, que si uno los iba a ayudar, ellos se iban a dejar ayudar, pero que lo único era el mensaje, con qué mensaje se les iba a ir. Él nos aclaraba mucho que era independiente, o sea, era objetivo nunca hacer sentir mal a nadie, tal vez por la ayuda que se estaba prestando, sino todo con el ánimo de unir. Entonces nos decía que él lo que hacía era, por ejemplo, si se iba a dirigir a niños, enviaba mensajes, hacía llamadas a sus contactos más cercanos y les decía que si tal vez conocían a alguien que supiera de fiestas recreativas, o que si tal vez iba a ayudar a una persona que está en condición de calle, lo que él hacía era de nuevo llamar él o enviar mensajes de texto donde les preguntaba a personas de la misma comunidad si conocían a alguien que tuviese conocimientos acerca de los cuidados a la salud, o tal vez de corte de cabello, o de dónde podía él, de pronto una casa o un voluntario que le permitiera prestar a los hogares para que estas personas se pudiesen bañar, o en el caso de los adultos mayores, lo que él hacía era buscar dentro de la misma comunidad fundaciones y personas que cuidaran de estas personas
que les ayudasen a recolectar medicamentos o ropa. Entonces así fue como fuimos entendiendo a la publicidad como ese conocimiento previo. Primero informarnos de qué era lo que queríamos hacer y asimismo el significado y la muestra, digamos que más allá de eso, el mensaje con el que íbamos a llegar. A partir de eso, podemos entender la publicidad como una postura de comunicación. ¿Por qué entender la publicidad como una postura de comunicación? Porque es que el mensaje que uno cree desde la publicidad va a estar constantemente entre las relaciones sociales. En este caso, entre toda una comunidad. Se iba a crear un voz a voz. ¿Cómo íbamos a crear el voz a voz? Ya entendíamos que el potencial estaba en las redes sociales. Por lo tanto, este proyecto iba a estar primero dirigido a las redes sociales, gente que ya tenía clara la identidad cultural y más allá de eso, la pandemia o el COVID-19 que nos decía, nos teníamos que cuidar, empezar a utilizar el alcohol, el tapabocas. Entonces, eso que era normalmente las cuarentenas, pues vaya a su casa y guarde y proteja a su familia. Pero entonces teníamos que seguir llevando ese mensaje y sobre todo también el mensaje de conectar para ayudar. Así fue como finalmente con el benchmarking ya teníamos ya descubierto qué redes sociales íbamos a utilizar. Lo primero fue darle un rostro a él, empezar obviamente con la misma idea de los cuidados, jugar con las tendencias que en ese momento, por ejemplo, del diseño, qué tipo de letra. Normalmente en ese momento se está viendo mucho los perfiles en forma de caricatura, entonces como esa familiaridad y que realmente conectara con la gente de esta comuna. A partir de eso, seguir dando el mensaje de cuidado, de utilice el alcohol, pero pues también se puede unir a esta campaña y puede ayudar y enviar directamente el mensaje a las personas que hacen parte de la comunidad, que si querían ser voluntarios o si tal vez querían que fuésemos a las casas y traerlos, ya sean los medicamentos o los productos que quisieran ayudar, pues nosotros íbamos. También se creó una cuña publicitaria donde lo que hacíamos era resaltar pues esta práctica social. Finalmente, la publicidad, pues dice McGann que la publicidad es el reflejo del desarrollo y la cultura propia de una ciudad. Eso lo entendimos. Como publicistas vimos que había un rol muy importante que podíamos ocupar, que podíamos crear mensajes y finalmente ser un instrumento socializador dentro de una comuna, dentro de las problemáticas sociales, dejar esta idea de la participación en este tipo de, valga la redundancia, de prácticas sociales y el mensaje propio de la comunidad, incluso para nosotros como diseñadores y publicistas, es que todos pueden contribuir para construir un futuro mejor. Gracias. Ya ahí concluyo. Muchísimas gracias, Laura. La verdad que me encanta la historia de Willy como persona que va ayudando a su comunidad y cómo ustedes como publicistas lo ayudan a justamente transformarse en una especie digamos, de marca de ayuda, digamos, ¿no? De alguien que está ahí para asistir y ayudar a su comunidad. Así que felicitaciones por el proyecto. Les deseo el mayor de los éxitos a ustedes y a Willy con esta tarea noble y social que tienen. La verdad que quiero felicitarte no solamente a vos, quiero felicitar a todos los expositores que estuvieron hoy en esta comisión por los proyectos que estuvieron presentando y por la pasión y la dedicación que le ponen a encontrar las formas de que el diseño vaya más allá de su función estética o funcional incluso, y vaya a las comunidades, vaya a la sociedad, vaya a tratar de salvaguardar patrimonios culturales y demás cosas que hoy estuvieron comentando. Invito a todos los espectadores que están en la sala a abrir un espacio. Tenemos algunos minutos solamente antes del cierre de la comisión, si tienen alguna duda, alguna consulta para hacerle a alguno de los expositores. Yo por mi parte quiero consultarles a ellos y me gustaría que vayamos en el orden en el que fueron exponiendo, que comenten un poco cómo ven a futuro sus proyectos, sus investigaciones, en el caso de las investigaciones que ya se cerraron. ¿Qué paso siguiente les gustaría dar desde su lugar
con lo que ya investigaron, teniendo en cuenta lo que ya investigaron. Así que me gustaría que comenten un poco eso para todos nuestros espectadores, arrancando por Eric, si estás por ahí. Olá. Muy bien, Eric. Hola. ¿Cómo vos estuviste hablando del diseño vernacular? Perdón que lo digo en español, pero ¿cómo ves el desarrollo de este concepto, de esta investigación? ¿A dónde crees que va? ¿Cuál va a ser tu siguiente paso con respecto a esto? Olha, o meu sonho ideal, né, é conseguir ver um mundo em que o design, a produção popular seja, de certa forma, equiparada à produção que os designers fazem, né? Então, eu acho que, em relação à minha atuação, eu acho que eu pretendo continuar a minha iniciação científica, o meu projeto de pesquisa, eu pretendo partir para a escrita de artigos e tal, etc., partindo desse pensamento de que ambos os campos e as produções distintas têm o mesmo valor, né? Então, eu acho que isso que é importante, que a gente construa um caminho para tornar mais igualitária os valores de ambas as produções, né? Acho que é isso. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias por tu participación y por presentar tu proyecto acá con nosotros y darlo a conocer. Pasamos con Francisco. Francisco, ¿estás por ahí? Aquí estoy, todavía. Francisco, ¿cuál es el futuro de los semilleros? ¿Qué proyectos tienen en carpeta? El semillero Lila sigue trabajando el tema de los videojuegos muy fuertemente, y el semillero Omni sigue trabajando el tema de la narrativa. Específicamente, los dos estamos, tanto Luis Guillermo como yo, estamos trabajando en un proyecto sobre es una recolección de un inventario, un inventario de artefactos vestimentarios en el territorio también antioqueño, haciendo pues como provecho de toda esa variedad cultural que existe. Este es un proyecto que se está trabajando en asocio con la Universidad Pontificia Bolivariana, con una fundación que se llama CAT, que es por los derechos, de una fundación que trabaja por los derechos humanos. Y estamos también trabajando con recursos del Ministerio de Ciencias de Colombia y el Ministerio de Educación en una convocatoria que se llama Investigarte. Ahí estamos trabajando con los estudiantes también el tema pues de la identidad, pero ya desde los artefactos vestimentarios, que es una cuestión que nos hemos dado cuenta que es medio compleja por volvemos a lo mismo. Estamos trabajando en las comunidades con sus formas de entender cómo se visten y cómo transmiten identidad a partir de estas cosas, pero los estudiantes en Medellín, que es la capital, que es de alguna manera pues como del predominante de la cultura hegemónica, pues, que hay que ser sinceros y transparentes en ese caso, no se conectan mucho con ese tipo de proyectos de las regiones. Entonces ahí hay que mirar cómo acercarlos, y eso es una cosa que estamos tratando de descifrar. El proyecto de los mitos, estamos buscando convertirlo en un juego de rol, de mesa, y luego pues ese juego de rol tratar de mezclarlo con lo que ya tenemos de realidad aumentada. Estos personajes nos sirven como bestiario para un juego de rol, que es un tema que es importante para el semillero. Y tenemos otros proyectos ya más enfocados hacia la divulgación de la ciencia y de colaboración con otros proyectos científicos, pero básicamente eso es como lo que estamos trabajando. Continuamos con Jorge González. Jorge, ¿cómo ves los frutos del concepto palermano? ¿Cómo ves el futuro de esta idea, de este proyecto? Pues Gabriel, te cuento que precisamente ahorita por temas de pandemia ya teníamos la segunda etapa de desarrollo de este proyecto, pero no lo hemos podido implementar en el territorio.
Esta segunda etapa está direccionada precisamente a generar el vínculo entre los jóvenes y los adultos mayores y se hace a través de una estrategia, un juego de roles, donde se introduce a los estudiantes en la clase de español y literatura a que hagan un reconocimiento del territorio. Entonces ellos, digamos, personifican unos viajeros en el tiempo, unos palermanos que, digamos, vienen del futuro al presente y buscan rescatar esa memoria para que en el futuro no vaya a desaparecer Palermo. Entonces ya tenemos, digamos, como el ejercicio proyectual desarrollado, ya tenemos inclusive como todo impreso, el material listo para poderlo entregar a la comunidad y hacer un proceso de testeo. Pero evidentemente ahorita por temas de pandemia y al ser un corregimiento tan pequeño, de pocos habitantes y que tienen tan alta población de alta mayor, entonces ellos han cerrado las fronteras y no permiten que pues ahorita nadie los visite. Pero estamos en la espera de que al finalizar este año, comienzo del otro, posiblemente ya viajemos otra vez al territorio a hacer esta entrega con ellos y empezar de pronto a mirar qué cosas hay que ajustar, pero creemos y consideramos que posiblemente esa puede llegar a ser una muy buena estrategia para desarrollar precisamente este ejercicio de diálogos intergeneracionales que construyan los valores identitarios de Palermo. Les deseo muchísimos éxitos con la tarea. La verdad que la pandemia afectó me imagino, a todos los proyectos de todas las comisiones que tuve la posibilidad de participar, todos los proyectos se vieron afectados por la pandemia. Espero que les sea leve a ustedes y que puedan reencauzar el proyecto y volver a trabajar lo antes posible. Muchas gracias, Felicitaciones, Jorge. Gracias. La verdad que un gusto escucharte. Pasamos a Ricardo. Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bien, ¿cuál es el siguiente paso de Proyecto TSOTS? Pues definitivamente seguir con las actividades con los niños y con las artesanas. El trabajo con las artesanas está en marcha, con los niños esperemos que ya este semestre se comience para que las 3 actividades que se tienen programadas puedan seguir su curso. Entonces, ahora sí que se lo dejo al COVID. Si no, habrá que replantear muchas cosas. Habrá que ajustarse y reacondicionar un poquito el proyecto, pero bueno, como les venía diciendo a los demás, la verdad les deseo a todos muchísimos éxitos con todas estas cosas que están haciendo, que la verdad que son maravillosas. Natsue, si estás por ahí. Acá estoy. ¿Cuál es el siguiente paso después de haber hecho las guías? ¿Qué más quieren preparar para la comunidad de Javi? Con las guías particularmente hay como dos objetivos, pero lo pensamos del estudio, pero sabemos que todo esto va mutando y también se va cargando de lo que la persona que adquiere esa guía le puede aportar. Entonces, eso también es lo mágico de laburar con comunidades o generar este tipo de herramientas abiertas, porque no sabes bien para dónde va a disparar, pero siempre sorprende bien. Entonces, por un lado, particularmente con la comunidad, Javi es quien adquirió como esta práctica de bajar las guías a la compu, ir probando si funcionaba, si no. Nos queda el desafío de que él le pueda transmitir a las artesanas o a miembros de la comunidad estas herramientas para que también puedan tener, digamos, contar con ellas. Eso por un lado, y por el otro, bueno, que sigan circulando las guías y si hay comunidades o equipos de laburo que las están necesitando, porque sabemos que la brecha digital es algo que, bueno, hoy se escuchó bastante, que atraviesa y principalmente a estos grupos de la población. Entonces, que, bueno, que circulen y que tomen el rumbo que necesitan para ir derribando poco a poco estas brechas o estas barreras. Y eso como a nivel guías particularmente, que conforman parte de todo un proceso mucho más amplio. El próximo paso, eso tiene que ver con comunicación, el próximo paso es poder acompañar a la comunidad en la venta de los productos, que eso ya pasa como a un siguiente capítulo y estamos laburando fuertemente en eso para que sean conocidos y que también sean valorados. Son productos con un fuerte valor patrimonial, cultural y socioambiental. Entonces, bueno, estamos aportando desde el estudio para que sean conocidos y se pueda conocer también la cultura y la historia que hay detrás de cada uno de ellos.
Muchísimas gracias, Natsue. Por favor, dejen de vuelta todas las redes de contacto. Esto se lo extiendo a todos los expositores, realmente vayan dejándolo para los espectadores que se hayan sumado en el último tramo de esta comisión, así los pueden encontrar y se pueden poner en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, Natsue. Citlali, ¿estás por ahí? Hola, Citlali, no te estoy viendo. Ahora sí. Ya, Ahí no se me mandó un error de pronto. Pero acá estamos, Citlali. La salvé. Bueno, ¿qué sigue en mi caso? Bueno, a mí me gustaría construir comunidad de investigación en torno a esta temática. Pero bueno, independientemente del planteamiento temático que traje esta tarde, en realidad mi investigación, como mencioné al principio, es una metodología de diseño de producto. Pero su finalidad no es estrictamente el diseño de producto, sino la construcción de empresa en el contexto, empresa artesanal, el contexto de los pueblos originarios de México. Así que mi futuro cercano es continuar trabajando en la comunidad de Hueyapan, Puebla, que es donde realicé la investigación de campo, con la cooperativa con la que tengo relación, y a través de sus necesidades y de sus visiones y sus expectativas en torno a su organización social y económica, continuar aplicando los ciclos metodológicos producto de mi investigación para llegar a una sistematización lo suficientemente sólida para trasladarlo a otros contextos e impulsar también, digamos, una actividad económica de mayor complejidad, integrando sinergias entre los artesanos, especializando ciertas áreas, y desde luego me encantaría que esto se trasladara incluso a las universidades interculturales, que es donde la mayoría de los miembros de las comunidades indígenas se forman. Esto para mí es muy importante porque es un espacio distinto en donde transmitir los conocimientos fuera del entorno familiar, que es lo tradicional, sino que generar construcción de conocimiento desde la práctica ya profesional en una empresa, con una sinergia entre academia y práctica. Me parece que es lo más adecuado para estos contextos que requieren una retroalimentación inmediata, un retorno de inversión inmediato y desde luego vinculado con, como mencioné, de manera interdisciplinaria con economistas, con antropólogos, con ingenieros, con sociólogos y desde luego diseñadores. El mayor de los éxitos, la verdad que te felicito por el proyecto de cómo enmarcar la artesanía. A mí me encantó particularmente tu proyecto, Citlali, felicitaciones. Gracias, un abrazo a todos. Igualmente, y estamos con Laura. Laura, ¿cuál es el futuro, el siguiente paso en Willy Ayuda? ¿Qué tienen ustedes en carpeta, en mente? Bueno, desde lo que es el semillero de investigación, pues es como fundamentar más el proyecto, seguir investigando, y lo que nos queda es, Willy es una persona que normalmente no está acostumbrado a utilizar redes sociales, no sabe, no, es como esto de hablarle a una pantalla o enviar un mensaje a través de una pantalla. Entonces, fortalecerlo a él desde darle ese conocimiento de las redes sociales, cómo se manejan, y más allá de eso, desde el semillero, pues buscar fortalecerlo con otros programas propiamente del diseño, de la multimedia, y creería que es como eso. Sin embargo, también buscar más personas que, al igual que Willy, también se dedican como a estos proyectos sociales, y que de pronto, digamos que lo hacen desde su propia voz. Entonces, la idea como tal es ser ayudar a que el voz a voz de ese tipo de personas crezca y crear ese contenido de valor que probablemente muchas personas les gustaría ver en sus redes sociales, y más allá de eso es crear una comunidad, pero una comunidad pues fuerte.